Mi cuñado no paraba de burlarse de mi esposo por ser amo de casa, así que saqué a relucir un secreto familiar en su cena de ensayo. Sé que no soy la villana aquí, pero después de lo que pasó anoche, es obvio que toda la familia de mi esposo piensa que lo soy. Así que, Reddit, aquí estoy, preguntando si hice mal o si tenía razón al explotar de la forma en que lo hice. Un poco de contexto, mi esposo y yo llevamos casados 3 años. Nos conocimos hace 6 y desde entonces hemos sido inseparables. Siempre nos hemos apoyado en todo, y cuando nos convertimos en padres hace 1 año, decidimos que él se quedaría en casa para cuidar a nuestro hijo mientras yo continuaba con mi carrera. No fue una decisión forzada, él lo sugirió y, honestamente, tenía sentido. Mi trabajo paga más que el suyo, y como siempre hemos funcionado como un equipo, esto nos pareció lo mejor para nuestra familia. Sin embargo, la familia de mi esposo no lo ve así. Son del tipo hombre provee, mujer cuida, y aunque no tienen problemas con que las mujeres trabajen, tienen un problema gigante con que un hombre sea amo de casa. Desde que tomamos esta decisión, han estado burlándose de él de manera constante. Frases como ¿qué se siente ser el ama de casa? O ¿no te aburre estar todo el día sin hacer nada? Se han vuelto una rutina en cada reunión familiar. Mi esposo siempre ha tratado de ignorarlo, pero yo sé que le duele. Y aquí entra mi cuñado, el hermano menor de mi esposo. Él es el tipo de persona que nunca ha tenido que luchar por nada en su vida. Sus padres siempre lo consintieron, nunca tuvo que preocuparse por dinero, responsabilidades o trabajo duro. Y ahora que está a punto de casarse, se cree la gran cosa. La cena de ensayo de su boda fue anoche, y por un momento todo parecía ir bien. Nos sentamos con la familia, hubo risas y conversación normal, y pensé que por fin habíamos llegado a un punto donde podíamos convivir en paz. Qué ilusa fui. Porque, en cuanto mi cuñado tuvo oportunidad, empezó con sus comentarios de siempre. Primero fue una broma ligera sobre cómo mi esposo tiene la vida resuelta porque su esposa lo mantiene. Todos se rieron. Mi esposo trató de sonreír, pero yo noté cómo apretó la mandíbula. Luego siguió con otra, oye, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Digo, cuidar niños no es tan difícil, ¿o sí? Yo estaba conteniendo la rabia con todas mis fuerzas, pero lo que realmente me hizo perder el control fue cuando mi cuñado se rió y dijo, bueno, al menos ahora sabemos quién usa los pantalones en esa relación. Ahí fue cuando exploté. No grité ni armé una escena de inmediato. En lugar de eso, me incliné hacia adelante, lo miré directamente a los ojos y solté la bomba. ¿Sabes? Es gracioso que digas eso, considerando que mi esposo básicamente salvó tu trasero hace unos años y ni siquiera te has dado cuenta. En cuanto dije eso, toda la mesa quedó en silencio. Su sonrisa burlona desapareció en un segundo. Mis suegros me miraron con ojos abiertos de par en par. Sabían exactamente a qué me estaba refiriendo. Pero mi cuñado no. Le di un momento para procesar mis palabras antes de continuar. Y luego, simplemente solté toda la verdad. El silencio en la mesa era casi tangible. Mi cuñado me miró con el ceño fruncido, confundido, mientras mis suegros parecían haber visto un fantasma. Todos los demás dejaron de hablar y de comer, esperando lo que vendría después. Y créanme, yo no pensaba detenerme. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó mi cuñado, con una risa nerviosa, como si todavía creyera que estaba bromeando. Yo lo miré fijamente. Estoy hablando de cómo mi esposo, el mismo hombre del que te has estado burlando toda la noche, fue la razón por la que pudiste ir a la universidad y no terminaste trabajando en un restaurante de comida rápida después de la preparatoria. La expresión en su rostro cambió de inmediato. Eso no es cierto, murmuró, pero su voz había perdido seguridad. Si lo es, repliqué sin titubear. Me giré hacia mis suegros. ¿Por qué no le cuentan la verdad? Porque claramente han pasado años ocultándosela. Ellos no dijeron nada. Sabían que había cruzado una línea, pero al mismo tiempo, sabían que no estaba mintiendo. La realidad es que cuando mi esposo tenía 18 años, su padre perdió su empleo y la familia se quedó prácticamente sin ingresos. Mi suegra no trabajaba, y con mi cuñado todavía en la escuela, las deudas comenzaron a acumularse rápidamente. Lo que mi cuñado nunca supo, porque sus padres hicieron lo imposible por esconderlo, es que su hermano mayor, mi esposo, fue quien prácticamente sostuvo a la familia durante un año entero. Mientras otros chicos de su edad disfrutaban su último año de adolescencia, mi esposo tomaba 2 empleos, uno de día y otro de noche, para pagar las cuentas de la casa. Tú nunca te diste cuenta porque tus papás te protegieron de la verdad, continué. Te dejaron vivir en la burbuja de que todo estaba bien, mientras tu hermano sacrificaba su juventud para asegurarse de que no tuvieras que dejar la escuela. Mi cuñado estaba pálido. No puede ser, murmuró. ¿No te pareció extraño que, de repente, tu hermano nunca estuviera en casa? ¿O que tus papás estuvieran demasiado estresados para prestarte atención?, pregunté, sin piedad. Mi suegra finalmente intervino. Ya basta, dijo en voz baja, casi suplicante. Pero ya no había marcha atrás. Y ahora tienes la audacia de menospreciarlo porque él decidió ser el que se queda en casa con nuestra hija,
Cuando él ya hizo más por esta familia de lo que tú jamás has hecho, solté, mirándolo con desprecio. Dime, ¿cuántas veces en tu vida has tenido que preocuparte por cómo se van a pagar las cuentas? ¿Alguna vez has trabajado en algo que no fuera porque querías dinero extra para gastarlo en tonterías? ¿O siempre has contado con la seguridad de que alguien más se encargaría de todo por ti? Mi cuñado no respondió. No podía. La verdad estaba ahí, frente a él, y se notaba en su rostro que estaba procesando cada palabra. Mis suegros se veían avergonzados, pero en lugar de reconocerlo, solo me miraban con enojo. Ellos sabían que había dicho la verdad, pero lo que realmente les molestaba era que la hubiera dicho en voz alta. El resto de los familiares en la mesa nos miraban como si estuvieran presenciando una escena sacada de una película. La cena de ensayo había pasado de una reunión festiva a un juicio público en cuestión de minutos. Mi esposo, en cambio, permanecía en silencio, pero no porque estuviera avergonzado o molesto conmigo. No, él simplemente me observaba con una mezcla de sorpresa y gratitud. Porque, por primera vez, alguien estaba diciéndole a su familia lo que él nunca se había atrevido a decir. Entonces, me incliné hacia adelante y di el golpe final. Así que dime, le dije a mi cuñado, con una sonrisa fría, ¿todavía crees que eres mejor que mi esposo solo porque él se queda en casa cuidando de nuestra hija? El silencio se volvió insoportable. Y en ese momento, supe que había ganado. El silencio en la mesa era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi cuñado miraba fijamente su plato, como si de repente hubiera olvidado cómo funcionaban los cubiertos. Mi suegra tenía los labios apretados en una línea tensa, y mi suegro miraba hacia otro lado, incapaz de sostener mi mirada. Yo no me moví. No dije nada más. Simplemente dejé que el peso de mis palabras hiciera su trabajo. Finalmente, mi cuñado levantó la cabeza y me miró con una expresión que nunca antes había visto en él, confusión. Como si, por primera vez en su vida, estuviera cuestionando la versión de la realidad que sus padres le habían pintado. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Mi suegra soltó un suspiro pesado, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. No teníamos otra opción, murmuró. No queríamos que crecieras con esa preocupación, así que nunca te lo dijimos. Mi cuñado parpadeó, su rostro todavía pálido. Pero, ¿de verdad él trabajó para pagar todo? Mi esposo finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Sí. Mi cuñado se hundió en su silla. No lo sabía. No, claro que no lo sabías, respondí con frialdad. Porque toda tu vida te han tratado como un niño que no puede manejar la verdad. Pero ahora que la sabes, dime, ¿sigues pensando que mi esposo es menos hombre solo porque ahora es él quien cuida a nuestra hija? No respondió. Porque, por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Pero su silencio no impidió que mi suegra interviniera. No tenías derecho a decir eso, espetó, mirándome con furia. Esa era una decisión familiar, y tú no eras parte de esta familia cuando pasó. No tenías por qué exponerlo aquí, delante de todos. Me reí sin humor. ¿De verdad crees que lo dije porque quería causarle daño? Lo dije porque estoy harta. Harta de que siempre traten a mi esposo como si fuera un inútil solo porque tomó una decisión que no encaja en su visión anticuada de la masculinidad. Es nuestra forma de ver la vida, replicó ella con frialdad. No tienes por qué juzgarnos. Claro que sí, repliqué. Porque no solo afecta sus vidas, también afecta la nuestra. Porque su constante crítica y desprecio le han estado haciendo daño a mi esposo durante años, y ustedes ni siquiera se han molestado en darse cuenta. Mi esposo se removió incómodo en su asiento, pero no me detuvo. No esta vez. Mi suegro, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. No vamos a seguir con esta conversación aquí. Oh, claro, me burlé. Porque cuando se trata de burlarse de mi esposo, no tienen problema en hacerlo frente a todo el mundo, pero en cuanto la verdad incómoda sale a la luz, de repente es un tema privado. La incomodidad en la mesa era insoportable. Nadie sabía qué decir o qué hacer. Todos los que no eran parte directa de la discusión miraban a cualquier lado, tratando de fingir que no estaban presenciando el drama familiar más grande del año. Finalmente, mi esposo tomó mi mano debajo de la mesa y la apretó suavemente. No tenía que decir nada. Lo entendí perfectamente. Ya habíamos dicho suficiente. Me puse de pie. Creo que es mejor que nos vayamos. Mi esposo asintió y se levantó también. Sin decir una palabra más, nos dimos la vuelta y salimos de la cena de ensayo, dejando a su familia con su silencio y su incomodidad. Pero sabía que esto no había terminado. No aún. Y efectivamente, cuando desperté a la mañana siguiente, había una avalancha de mensajes en mi teléfono. Porque ahora, aparentemente, yo era la villana que había arruinado la boda de mi cuñado. Desperté con el sonido de mi teléfono vibrando sin parar en la mesa de noche. Mi esposo todavía dormía a mi lado, su respiración tranquila, como si no hubiera sucedido nada la noche anterior. Pero yo sabía que sí. Cuando finalmente revisé mi teléfono, vi que tenía docenas de mensajes.
Había textos de mi suegra, de mi suegro y hasta de algunos primos de mi esposo con los que apenas y hablábamos. Pero los que más me llamaron la atención fueron los de mi cuñado. Primero, había mensajes de anoche. ¿Por qué tuviste que decir eso? No puedo creer que hicieras esto justo antes de mi boda. Mis papás están enojadísimos contigo, pero más que eso, mi mamá está destrozada. Espero que estés feliz. Luego, los de la mañana. Janet, su prometida, está furiosa. Dice que convertiste la cena de ensayo en un circo y que ahora todo el mundo está hablando de esto en lugar de la boda. Me desperté con mensajes de familiares preguntándome si es cierto lo que dijiste. Ahora tengo que lidiar con esto, además del maldito casamiento. No tienes idea de lo que me jodiste el día. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, sin saber si reír o suspirar. Por supuesto. Ahora yo era la villana. Todo esto se estaba desarrollando exactamente como lo había previsto. Para mi suegra, yo era la que había traído a la luz un secreto que no debía revelarse. Para mi cuñado, yo era la que le había dado un golpe de realidad en el peor momento posible. Para todos los que se alimentaban del chisme familiar, yo era la mujer problemática que no podía quedarse callada. Pero lo que realmente me sorprendió fue el mensaje de mi suegra. Tienes que disculparte. Hoy. Antes de la boda. No quiero que el día de mi hijo se arruine más por culpa de esto. Si no puedes hacerlo en persona, al menos mándale un mensaje. Pero hazlo antes de que empiece la ceremonia. No puedes dejarlo así. Me quedé en silencio, procesando. ¿Disculparme? ¿Por qué debería hacerlo? Yo no fui la que estuvo menospreciando a alguien por años. Yo no fui la que trató a mi esposo como si fuera menos hombre por tomar una decisión adulta. Yo no fui la que se burló descaradamente de otra persona frente a toda la familia. Pero yo sí fui la que expuso la verdad incómoda. Suspiré y dejé el teléfono a un lado. Mi esposo, que había estado despierto desde hace un rato pero en silencio, finalmente habló. ¿Todo bien? Me giré para verlo. Tu familia quiere que me disculpe. Él arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque, al parecer, decir la verdad es peor que burlarse de alguien durante años. Mi esposo me miró durante unos segundos y luego suspiró. Se sentó en la cama, pasó una mano por su cabello y dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. No lo hagas. Lo miré, sorprendida. No me arrepiento de nada de lo que dijiste anoche, continuó. Sí, fue incómodo. Sí, causó un problema. Pero ¿sabes qué? Llevan años burlándose de mí, tratándome como si fuera menos, como si mi valor dependiera de cuánto dinero traigo a la casa. Y jamás se han disculpado por eso. Así que si ellos no han sentido la necesidad de disculparse, ¿por qué demonios deberías hacerlo tú? Sonreí. Porque él tenía razón. No me iba a disculpar. Pero eso significaba que la boda iba a ser un infierno. No nos tomó mucho tiempo decidir que no íbamos a asistir a la boda. No porque quisiéramos hacer un berrinche o demostrar algo, sino porque simplemente no tenía sentido estar ahí. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? ¿Pararnos en la ceremonia fingiendo que todo estaba bien? ¿Aguantar miradas de odio de mi suegra y mi cuñado? ¿Tener que soportar otra ronda de comentarios pasivo-agresivos de la familia mientras intentaban ser civilizados? No, gracias. Así que mientras el resto de la familia se preparaba para la gran boda del año, mi esposo y yo estábamos empacando nuestras cosas en el hotel. El ambiente entre nosotros era extraño, pero no en un mal sentido. Más bien, era como si ambos estuviéramos en paz con nuestra decisión. Sabíamos que esto iba a ser un punto de quiebre en su relación con su familia, pero a estas alturas, eso ya no nos preocupaba tanto. Mientras cerrábamos las maletas, llegó otro mensaje. Esta vez de mi suegro. Tu suegra está llorando. No entiende por qué tienes que hacer esto tan difícil. Dice que esto es lo que va a arruinar la boda, no lo que pasó anoche. Suspiré y le pasé el teléfono a mi esposo para que lo leyera. ¿Quieres responderle?, le pregunté. Él leyó el mensaje en silencio, luego apagó la pantalla y lo dejó sobre la cama. No, eso lo decía todo. Salimos del hotel sin despedirnos de nadie y manejamos de regreso a casa. Durante el camino, mi esposo estaba extrañamente callado. No era que estuviera molesto, pero se notaba que tenía mucho en la cabeza. Finalmente, cuando ya habíamos avanzado varias millas en la carretera, suspiró y dijo: No puedo creer que haya pasado tanto tiempo sin que me diera cuenta de lo tóxica que es mi familia. Me giré para verlo. ¿Lo dices por lo de anoche? Negó con la cabeza. Lo digo por todo. Por cómo me han tratado desde que decidí ser amo de casa. Por cómo toda mi vida me hicieron sentir que mi valor dependía de cuánto dinero podía ganar. Y por cómo ni siquiera ahora pueden ver el problema con lo que hacen. Asentí, comprendiendo. Siempre pensé que si hacía lo correcto, si intentaba mantener la paz, eventualmente me aceptarían. Pero lo que me di cuenta es que nunca se trató de eso. Se trató de control. De que yo hiciera lo que ellos querían, sin importar lo que yo realmente quisiera. Me quedé en silencio, dándole espacio para procesar sus pensamientos. Finalmente, exhaló y sonrió levemente. Creo que necesitaba que esto pasara. No pregunté a qué se refería exactamente.
porque en el fondo, sabía que hablaba de más que solo la discusión de anoche. Hablaba de liberarse. Pero, como era de esperarse, su familia no iba a dejarnos ir tan fácilmente, porque cuando llegamos a casa, encontramos que nos estaban esperando. Apenas estacionamos el auto frente a nuestra casa, vi dos figuras familiares esperándonos en el porche, mi suegra y mi cuñado. «Estás de broma», murmuré, soltando el volante con una mezcla de cansancio y resignación. Mi esposo exhaló y se pasó una mano por el rostro. «Honestamente, ya no sé qué más quieren». «Yo tampoco». ¿No quedó claro cuando nos fuimos sin avisar? ¿No entendieron el mensaje cuando ignoramos los textos? Aparentemente no. Salimos del auto con calma, sin prisa. Mi suegra estaba de brazos cruzados, con el ceño fruncido y la cara de alguien que había pasado la última hora practicando exactamente lo que iba a decir. Mi cuñado, en cambio, tenía la mirada baja y se veía menos arrogante que de costumbre. Eso ya era algo. «No deberían haber hecho esto», fueron las primeras palabras de mi suegra. Su voz estaba tensa, pero controlada. Mi esposo no respondió de inmediato. Subimos los escalones del porche y nos quedamos parados frente a ello. «¿Hacer qué?», preguntó finalmente. Mi suegra apretó la mandíbula. «Irse así. Ignorarnos. Hacer que toda la familia hable de ustedes en lugar de la boda». No pude evitar soltar una risa sarcástica. «¿Nos estás culpando de que la boda se convirtiera en un chisme? Porque, si no me equivoco, no fuimos nosotros los que pasamos la noche entera hablando del tema en lugar de concentrarnos en el evento, ¿verdad?» Ella me fulminó con la mirada. «No entiendes lo difícil que fue para mí ver a mi hijo casarse con esto en la cabeza. Todo el mundo le preguntó por qué no estabas ahí. ¿Sabes lo vergonzoso que fue?» «¿Vergonzoso para quién?», interrumpí. «¿Para ti o para él? Porque honestamente, no creo que a él le haya importado tanto. Si realmente le hubiera molestado nuestra ausencia, ya nos habría llamado. Pero, oh sorpresa, no lo ha hecho». Mi cuñado levantó la mirada por primera vez. «Janet está enojada contigo», me dijo. «Dice que fuiste una egoísta al hacer la cena de ensayo sobre ti». Me crucé de brazos y sonreí con incredulidad. «¿Sobre mí? Perdón, pero no fui yo la que empezó a lanzar comentarios pasivo-agresivos en plena cena. No fui yo la que trató de humillar a mi esposo delante de toda la familia. Pero claro, como siempre, soy yo la que está mal, ¿no?». Mi cuñado tragó saliva, pero no me respondió. Mi esposo, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Por qué están aquí?». Mi suegra lo miró con una mezcla de frustración y tristeza. «Para intentar arreglar esto, para que al menos te disculpes con tu hermano y con la familia, y para que tu esposa se disculpe también». Mi esposo soltó una carcajada seca. «¿Disculparnos? ¿Por qué?». «Porque dijimos la verdad. Porque causaron un problema donde no lo había». «¿De verdad crees que no había un problema?», preguntó él, y por primera vez su tono no era paciente, sino duro. «¿Crees que no era un problema que durante meses me trataran como un fracasado por quedarme en casa con mi hija? ¿Que no era un problema que cada vez que nos veíamos mi hermano me hiciera sentir menos? ¿Que no era un problema que ustedes nunca, ni una sola vez, me apoyaran?». Mi suegra abrió la boca, pero mi esposo la detuvo levantando una mano. «No. Ahora nos toca hablar a nosotros. Porque durante años hemos estado tratando de no hacer olas, de aguantar sus comentarios y su desaprobación porque, al final del día, son mi familia. Pero ya no más. Si estar con ustedes significa que siempre tengo que sentir que estoy fallando en algo, entonces no quiero estar cerca de ustedes». «Silencio. No quiero que me hablen hasta que realmente puedan respetarnos», continuó. «Porque ya no voy a seguir justificando su comportamiento. No es mi trabajo convencerlos de que mi vida es válida. Si no pueden aceptarlo, entonces mejor sigan con la suya sin nosotros». Mi suegra parecía haber recibido un balde de agua fría. Mi cuñado abrió la boca varias veces, pero ninguna palabra salió. Finalmente, murmuró un débil «lo siento» antes de apartar la mirada. Mi esposo asintió. «Gracias, pero no basta. Necesitamos espacio». Mi suegra apretó los labios, pero no dijo nada más. Después de unos segundos, simplemente se giró y bajó las escaleras del porche. Mi cuñado la siguió, aunque antes de irse, me lanzó una última mirada. No de odio ni resentimiento, sino de confusión. Como si por primera vez en su vida estuviera realmente pensando en todo lo que había pasado. Y con eso, se fueron. Nos quedamos parados en la entrada, observando cómo se subían a su auto y se alejaban. Cuando finalmente desaparecieron de la vista, mi esposo soltó un largo suspiro y me tomó la mano. «Dime que no los vamos a ver en un buen tiempo». Le sonreí. «No los vamos a ver en un buen tiempo». Él asintió y nos metimos en casa, cerrando la puerta con llave detrás de nosotros. Pensé, ingenuamente, que ese encuentro en nuestro porche iba a ser el cierre definitivo. Que después de la confrontación, mi suegra, mi cuñado y el resto de la familia simplemente nos darían espacio. Que al menos durante un tiempo nos dejarían en paz. Pero, como era de esperarse, me equivoqué.
No pasaron ni 24 horas antes de que empezara otra ronda de mensajes, esta vez, de familiares más lejanos. Tías, primos, incluso algunos amigos de la familia que apenas si conocía comenzaron a enviar mensajes con el tono de siempre: deberías disculparte. Tu suegra está muy afectada. Tu cuñado no merecía esto justo antes de su boda. Lo ignoré. Sabía que esto iba a pasar. Pero cuando la gente empezó a contactarnos por redes sociales, supe que mi suegra había estado moviendo hilo. Ella les había contado todo. Y, por supuesto, lo hizo desde su versión de los hechos. En su historia, nosotros éramos los que habíamos atacado a la familia sin razón. Los que habíamos hecho una escena innecesaria. Los que habíamos arruinado el ambiente sin provocación alguna. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando mi esposo recibió un mensaje de su padre. Un mensaje que no era como los demás. Era frío. Distante. Eres un ingrato. Siempre hemos estado ahí para ti y así es como nos pagas. No esperes que volvamos a buscarlos si no están dispuestos a aceptar que se equivocaron. Si eliges a tu esposa sobre tu familia, no tienes más familia. Mi esposo leyó el mensaje en voz alta y luego se quedó en completo silencio. Me preparé para su reacción. Pensé que se iba a enojar, que iba a decir algo sarcástico o que, al menos, intentaría ignorarlo. Pero no hizo nada de eso. En lugar de eso, rió. Una risa seca, incrédula, casi aliviada. Bueno, ahí lo tienes, dijo, dejando el teléfono sobre la mesa. Eso lo deja claro, ¿no? Yo lo miré, confundida. ¿Estás bien? Él asintió. Sí. Porque esto confirma algo que he estado sintiendo desde hace tiempo pero no quería aceptar. Nunca fui suficiente para ello. Nunca. Siempre fui útil, pero nunca suficiente. Y ahora que no pueden controlarme, simplemente decidieron darme la espalda. No supe qué decir. Lo miré en silencio, esperando que continuara. Me da pena que tenga que ser así, añadió después de unos segundos. Pero ¿sabes qué? También me siento aliviado. Lo observé con atención. No parecía estar fingiendo. No estaba forzando una sonrisa. Lo decía de verdad. No necesito gente en mi vida que me haga sentir como una decepción constante. No los necesito, dijo con firmeza. No cuando tengo una esposa que me respeta. No cuando tengo una hija que me ve como su héroe. Y ahí supe que, por primera vez en años, él estaba realmente libre. Así que hice lo único que tenía sentido en ese momento, me acerqué, lo abracé con fuerza y le dije lo que los demás nunca le habían dicho. Estoy orgullosa de ti. No respondió de inmediato, pero después de un momento sentí que me devolvía el abrazo con la misma fuerza. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que nos dimos cuenta de que estábamos mejor sin ellos. Pero, por supuesto, la historia no terminó ahí. Porque un par de días después, mi cuñado nos sorprendió con algo que no esperábamos en absoluto. Pasaron 2 días de completa paz. No más mensajes de la familia, no más intentos de hacernos sentir culpables. Era como si hubiéramos dejado de existir para ellos. Y, para ser honesta, eso nos cayó de maravilla. Pero entonces, en la tarde del tercer día, mi esposo recibió un mensaje que no esperábamos para nada. Era de su hermano. ¿Podemos hablar? Mi esposo me mostró el mensaje, levantando una ceja. ¿Qué crees que quiere?, preguntó. Solo hay una forma de saberlo, respondí. Él dudó un momento, pero finalmente le contestó. Si es para intentar convencernos de disculparnos, no pierdas tu tiempo. La respuesta llegó casi de inmediato. No es eso. Es sobre lo que dijiste en la cena. Necesito entenderlo bien. Ambos nos quedamos en silencio. No esperábamos eso. ¿Le contestas?, pregunté. Mi esposo pensó un momento y luego le escribió. Está bien. Ven a la casa esta tarde. Y así, unas horas después, mi cuñado estaba parado en nuestra puerta. Por primera vez desde que lo conocí, se veía nervioso. Nos sentamos en la sala, y por un rato, simplemente hubo silencio. Él miraba sus manos, sin saber cómo empezar. Finalmente, mi esposo rompió el hielo. ¿Qué es lo que quieres saber? Mi cuñado levantó la mirada y exhaló. Toda mi vida pensé que nuestros padres eran, no sé, perfectos. Pensé que nunca habíamos pasado problemas serios, que todo lo que teníamos era porque ellos trabajaban duro y tomaban buenas decisiones. Pero ahora resulta que no. Que tú fuiste el que sostuvo todo mientras yo ni siquiera me daba cuenta. Asentí en silencio. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó a mi esposo. Mi esposo se encogió de hombros. Porque mamá y papá no querían que lo supieras. Y, si soy honesto, con el tiempo dejé de pensar que era importante. No esperaba que me lo reconocieran. No esperaba nada de eso. Mi cuñado asintió lentamente. Pero entonces, ¿por qué estuviste tanto tiempo soportando sus comentarios? ¿Por qué nunca les dijiste que se callaran? Mi esposo soltó una risa seca. Porque creí que algún día cambiarían, que entenderían. Pero la verdad es que nunca lo iban a hacer. No porque no pudieran, sino porque no querían. Más silencio. Finalmente, mi cuñado suspiró y pasó una mano por su cara. No sé qué hacer con esto, con todo lo que pasó. No tienes que hacer nada, le dije.
Solo piensa en ello. Y decide qué tipo de persona quieres ser. Él asintió lentamente. No sé si pueda seguir ignorándolo. No después de saberlo. Y en ese momento supe que, por primera vez en su vida, mi cuñado realmente estaba cuestionando a su familia. No esperaba que de la noche a la mañana cambiara completamente. No esperaba que mágicamente se pusiera de nuestro lado. Pero al menos la semilla estaba plantada. Se quedó un rato más, pero la conversación no duró mucho. Cuando se levantó para irse, mi esposo lo acompañó hasta la puerta. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó mi cuñado, dudoso. Mi esposo le dio una palmada en el hombro. Eso depende de ti. Mi cuñado asintió y se fue. Cerramos la puerta y nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente, mi esposo exhaló y me miró. No sé qué va a pasar con él, pero al menos creo que ahora tiene algo en qué pensar. Sonreí. Y eso ya es más de lo que esperábamos, porque aunque su familia probablemente nunca cambiaría, había algo que sí había cambiado. Nosotros ya no íbamos a seguir aguantando. Nos habíamos liberado. Y eso era lo único que importaba.